Les doy la bienvenida a nuestra sección de ¿Quién es quién? En quienique.com. Hoy nos encontramos con Pablo Felipe Robledo, el Superintendente de Industria y Comercio. Bienvenido, Pablo Felipe. No, a usted, Adriana, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos conocer un poco más esa trayectoria, pero esa vida, el quién es quién de Pablo Felipe. Entonces arranquemos por lo normal. Usted es de Manizales, de Pereira, ¿de dónde? Porque todo el mundo dice que es manizalito, pereirano, lo quieren adoptar en tantos lados que, pues, contémosle a nuestro público de dónde nació, dónde nació. Pues yo tengo más o menos como doble nacionalidad. Hay una disputa entre Pereira y Manizales por mí. En Manizales dicen que soy pereirano y en Pereira dicen que soy manizaleño. Pero la verdad es que yo nací en Manizales, soy de familia súper manizaleña. Mi apellido Robledo es súper manizaleño. Y viví hasta los 8 años o 9 años en Manizales. Y terminamos viviendo en Pereira porque mi papá era senador suplente de un señor muy importante que había en Manizales que se llama José Restrepo Restrepo, el dueño del periódico La Patria, de La Luker, y muy reconocido. Y entonces, por allá en el gobierno de Turbay, para el 78 al 82, yo nací en el 70, entonces tenía como 8 años. Mi papá era senador suplente y José Restrepo Restrepo se murió. Y le tocó a mi papá ir al Congreso los 4 años, Gustavo Robledo Chavarriaga. ¿Él ya falleció? Sí, se murió hace más o menos 10 años. Y entonces él le tocó venir a Bogotá al Senado, fue senador 4 años, pero estaba construyendo con su firma de ingenieros una cantidad de barrios en Pereira, todos esos barrios que quedan cerca al estadio de fútbol, a la Villa Olímpica, se llama eso en Pereira. Hay una cantidad de barrios, todos esos los construyó mi papá. Entonces en mi casa no veíamos a mi papá, de lunes a jueves, o martes a jueves, o a viernes acá, y los fines de semana en Pereira. Entonces mi mamá tomó un día la muy importante decisión para todos de irse a vivir a Pereira, y ya cuando mi papá dejó de ser senador ya no nos quisimos devolver a Manizales porque estábamos muy contentos en Pereira. Entonces, o sea, tuvo una adopción en claro, Pereira. Entonces hasta los 8 años viví en Bogotá, a los 8 años viví en Manizales, de los 8 a los 17 en Pereira, y de los 17 a los 48 que cumplí esta semana. O sea, recién cumplidos. Recién cumplidos, estoy recién cumplido. He vivido en Bogotá, o sea que donde más he vivido es en Bogotá. Yo tengo también una doble faceta ahí. ¿Por qué? Porque yo cumplo el 21 de agosto, según la cédula, y el 26 de agosto, según mi mamá. Y entonces hay que creerle a la mamá. Celebración. Claro, entonces a mí me entregan regalo el 21, el 26. Qué bien. Cuando me llaman a felicitar el 21, yo les digo que es el 26. Cuando me festejan el 26, digo, no, ya pasó, es el 21. Ah, pero muy bien. Entonces, o sea, ahí es una doble felicitación. Claro, exactamente. La mamá, ¿quién es? Mi mamá es una señora, pues diríamos, ella nació en Bogotá, se crió en Manizales, paisa. Se casó muy joven. ¿De cuántos años? 17 años. Y tuvo, menor de edad. Sí, casó a los 17 años, mi papá la terminó de criar, mi papá tenía 30. Rápidamente tuvo 2 hijos. Y entonces pertenece a ese grupo de mamás, que son muchísimas en Colombia, que finalmente dedicaron su vida a criar a sus hijos. A sacarlos adelante. A sacarlos adelante. Y pues ahí conmigo hizo un buen trabajo, creo yo. ¿Sigue activa? No fui muy necio. ¿Ella sigue activa? Sí, ella vive en Manizales, vive en Pereira. Vive en Pereira, hace mucho deporte y vive muy pendiente de nosotros. Entonces, ¿ese deporte es heredado? Porque tengo entendido que usted es un súper deportista, que ama el deporte. Lo fui y amo el deporte, sí. Yo fui tenista hasta los 17 años, hasta que me vine a la universidad. Tuve grandes satisfacciones porque dediqué mi vida de joven al deporte. Rumbié muy poco, era muy deportista. ¿No le gustaba después la rumba? después me desquité. Ya cuando llegué a la universidad. Porque a usted le gusta la salsa, el vallenato, tiene fama de ser un tipo de ambiente. Me gusta la fiesta, pero hasta los 17 no.
Ya cuando llegué a Bogotá a la universidad, pues entré a esa vida universitaria, que eso es estudiar y rumbear. Pero jugué tenis hasta los 17 y mi primera frustración en la vida fue no haber sido tenista profesional. Entonces, pero sí le debo mucho al tenis, mis hijos juegan tenis, soy miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis. Apoya el tenis. Apoyo el tenis, sí. Sí, bueno, trabajo por él. Y esa mezcla de deporte hoy, ¿cómo se conjuga con el tema de trabajo? Pues, ¿Hace parte activa del día a día? Desgraciadamente no, desgraciadamente no. ¿No hay tiempo? No hay tiempo, pues más o menos, pero no hago tanto deporte como quisiera. Pero prontamente me quedará tiempo para hacer mucho deporte, entonces haré deporte. Bueno, pero eso hablamos ahora porque yo no creo que le quede tanto tiempo, porque por ahí tengo sonajeros y me va a contar cosas. Y bueno, llega a Bogotá, 17 años, ¿a qué universidad? A la Universidad Externado de Colombia, a estudiar Derecho. Llego en el año 1988 a Bogotá. ¿Algunos compañeros conocidos que la gente sepa, que hoy estén allí, de esos círculos o esos amigos que uno hace en la universidad que están presentes? ¿Así como de la vida pública? De la vida pública, sí. O sea, yo tengo alguna relación con varios compañeros de la universidad, con quienes nos vemos con algún nivel de frecuencia. No con todos, éramos 150 en el salón. Y sí, tengo contacto con alguno de ellos. Hay una, por ejemplo, que hoy está en un puesto muy importante, que es la secretaria privada del alcalde de Bogotá, de Enrique Peñalosa, se llama Giselle Manrique. Con ella hablo, ahí tenemos un chat, sí, estamos en contacto. Pero también cuando va pasando, diríamos, tanto tiempo de haber salido de la universidad, ya 25 años, pues muchas de esas amistades se van perdiendo, se van alejando, pero pues quedan los recuerdos de esa época de la universidad tan bonita. ¿Y amigos de colegio? Amigos de colegio sí, muchos. Yo creo que los amigos del colegio son los verdaderos amigos. Y sobre todo cuando muchos de ellos se quedaron en Pereira, y entonces cuando uno va a Pereira, los ve, está con ellos, tengo una buena relación con muchos de ellos. O sea, siguen viendo, siguen esas relaciones activas. Sí. ¿Termina universidad? Termino universidad y entonces yo estoy trabajando con Ramiro Bejarano en esa época. ¿Ese es el primer trabajo? Sí, el primer trabajo. El segundo realmente. Primero trabajé con un abogado que se llama Juan Guillermo Cardona, que era profesor de la universidad. Trabajé tal vez un año mientras estudiaba. Mientras estudiaba también trabajé con Ramiro Bejarano. Y cuando estaba terminando la universidad, a él lo nombran director del DAS. Y yo me voy, siendo un niño, tenía 23 años, me voy de secretario privado del DAS. En una época muy difícil, porque era políticamente muy compleja para un organismo de inteligencia, porque el presidente prácticamente se estaba cayendo, el presidente Samper, con todo ese escándalo del proceso 8000, los dineros del cartel de Cali en la campaña, etc. Y el otro tema era que estábamos persiguiendo precisamente el cartel de Cali. A los Rodríguez Orejuela, a Víctor Patiño Fome, que Henry Baiza Grisales, Fano Araizabaleta Arzayuz, José Santa Cruz Londoño. Y persiguiendo, entonces eran dos cosas ahí como muy complejas, pero que de una u otra manera, pues no sé si sea la palabra, pero era como algo fascinante, sobre todo para alguien tan joven como yo. Y aprendí mucho, y allá estuve año y medio, y ese fue, diríamos, mi primer gran trabajo. ¿Qué logros tuvo usted en ese primer trabajo? Que usted dijera, tengo esto. No, pues yo lo que creo es que los logros no eran míos como tal, pues logros de lo que fuimos a hacer allá. En trabajo, sí, pues con el diríamos, el primer gran logro es haber estado año y medio allá sin meterse en ningún escándalo complejo, un organismo muy complejo el DAS. Lo otro, haberse sabido ir. Yo creo que eso lo hizo bien Bejarano, se fue rápido, por eso nos fuimos rápido todos. En el momento el momento que era, porque diríamos ya esa situación de
de los dineros del narcotráfico en la campaña del presidente Samper cada vez era más insostenible. Y lo otro, en ese año y medio se produjeron por los organismos de seguridad todas esas capturas que yo le digo, los Rodríguez Orejuela, el Alacrán, el Químico, José Santa Cruz. Entonces yo creo que eso fue exitoso. Y después el país tomó una decisión muy importante, creo yo, que fue restablecer la extradición de colombianos a otros países, fundamentalmente por el tema del narcotráfico. O sea, usted arranca con un primer trabajo que empieza a darle a usted una fuerza en su vida de luchar contra los malos. Y yo he perseguido carteles desde chiquito. Exacto, o sea, ahí, después vamos a ver de los que ha perseguido ahora, pero viene una historia. Esos eran carteles de otro tipo. Pero al final viene siendo un tema que le hace mucho daño al país, sí. Cualquier tipo de este tipo de enemigos. Y el narcotráfico le ha hecho un terrible daño al país. Después de ese trabajo, ¿qué viene? Me voy a una oficina de abogados, de la cual me vuelvo socio, litigo 15 años y dicto clase en la universidad, en los Andes y un tiempo y en el externado otro tiempo, de Derecho Procesal. Y tengo una práctica profesional, diríamos, relativamente exitosa, pues yo no me atrevería a decir así pues la más exitosa de todas, pero sí es una práctica muy importante, una práctica profesional muy exitosa y muy metido también en la vida académica. Y yo estaba perfectamente bien, diríamos, hasta que me llama, empieza el gobierno de Santos. Yo había estado en la campaña de Vargas Lleras del 2010, en el equipo jurídico de la campaña, dando ideas sobre los temas de justicia. ¿Cómo llega a donde Vargas Lleras? Hace muchísimo tiempo. Yo creo que yo llego donde Vargas Lleras desde que era secretario privado del DAS. Él tenía alguna relación con Bejarano, de amistad, o la tiene, y en su momento Vargas era como el primer periodo de congresista, de senador de él, por ahí el año 94, y el DAS prestaba protección a una cantidad de personas. Los esquemas de seguridad de muchas personalidades eran del DAS, y entre ellos Vargas Lleras. Y yo tenía una relación fluida cuando él tenía problemas con sus esquemas de seguridad y con él y otras personas, y ahí lo conocí. Después me volví más o menos amigo de él y muy amigo porque él termina casándose con una pereirana, con Luz María Zapata, que toda la vida fue muy amiga mía. Y entonces ahí, diríamos, esa amistad se fortaleció. Entonces yo llego cuando empieza el gobierno Santos, él lo nombra ministro del Interior y de Justicia, y yo me voy de viceministro de Justicia. Y en ese paso de viceministro de Justicia, ¿qué recuerda usted que haya dejado como una huella grande? ¿Vargas en mí? No, usted al país. No, hicimos cosas, yo creo que son 2 años, o sea, un año de viceministro con Vargas y otro viceministro con Juan Carlos Esguerra. Acuérdese que esos ministerios estaban fusionados y nosotros los escindimos. Entonces volvimos a tener en Colombia un Ministerio de la Justicia. Y el primer ministro fue Juan Carlos Esguerra, yo fui viceministro entonces de Vargas y Esguerra. Hicimos cosas muy importantes, pero realmente muy importantes. Le dimos a Colombia los nuevos códigos de procedimiento. Entonces se expidió el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que llaman el CEPACA, y la nueva Ley de Arbitraje Nacional e Internacional. Como usted es profesor, sí, yo le voy a pedir que se lo explique en dummies, sí, a los que nos están viendo esta entrevista. Bueno, no, esos 3 códigos yo creo que fundamentalmente lo que permiten es mayor celeridad en la tramitación de los procesos, en los distintos procesos que hay ante la rama judicial, procesos civiles, comerciales, de familia, procesos indemnizatorios donde el demandado es el Estado, cuando las partes no quieren ir a la rama judicial y quieren resolver su litigio frente a un tribunal de arbitramiento,
Entonces esos códigos que son de procedimiento lo que terminan regulando es cómo se tramitan esos procesos, con la finalidad de que la tramitación de los procesos sea más transparente, sea más ágil, tengamos una justicia más pronta. Los códigos que nosotros veníamos aplicando antes de expedir estos nuevos eran códigos fundamentalmente de los años 70, años 80, y mucho cambio ha habido en el mundo en cuanto a la forma de tramitar los procesos, el uso de las tecnologías, pasar de los sistemas escritos a los sistemas orales, y de verdad hicimos una revolución y hoy el país lo nota. Hoy la justicia es mucho más pronta que estoy hablando de la justicia, no la penal, la justicia que no es penal, la administrativa y la civil, es mucho más célere, mucho más rápida, y los indicadores de la rama judicial han funcionado mucho mejor, y eso en buena medida es en parte a lo que ha permitido esos nuevos códigos. Pero de viceministro, eso no podría dejar de contárselo, tuvimos la mayor de las decepciones. ¿Qué fue? Y eso ya nos tocó a Juan Carlos Guerra y a mí. Nosotros tramitamos la reforma constitucional a la justicia, que usted se acordará que estaba en la puerta del horno y vino la conciliación entre Senado y Cámara para conciliar, diríamos, las diferencias de los textos aprobados en Senado y Cámara, y a Esguerra y a mí nos sacaron de la conciliación y nos, entre comillas, nos permitieron volver a las 5 de la tarde, y el proyecto había que radicarlo, la ponencia había que radicarla, el informe de la comisión de conciliación había que radicarlo antes de las 8 o 9 de la noche, antes de que levantaran la sesión del Congreso, y eso salió pésimo, hasta el punto que el Congreso terminó aprobando esa reforma y después el presidente terminó objetándola porque estaba llena de micos. De hecho, el país se acordará que le costó el puesto al ministro de Justicia, que Ahí siente usted que gallardamente renunció. ¿Ahí siente usted que les hicieron de alguna forma trampa? No, pues claro. Fue terrible lo que los congresistas hicieron ese día, porque es que además la reforma era una reforma del gobierno, presentada por el gobierno, tramitada con el apoyo del gobierno. Yo nunca entendí por qué nos sacaron. Yo me acuerdo que yo llamé a Aurelio Iragorri, que era el alto consejero para la política, y le dije, Aurelio, haga algo para que el gobierno vuelva a la comisión de conciliación, porque si nos sacaron, no fue para nada bueno. O sea, es obvio advertir que no le convenía. Sí, pues sí, o sea, porque como ¿por qué nos iban a sacar? Entonces, si nos sacaron, no era no porque eso les funcionara mejor sin nosotros, sino que quién sabe qué iban a hacer, que fue lo que terminaron haciendo. Llenaron de micos ese proyecto de reforma. Entonces fue muy triste porque yo fui el único funcionario del gobierno que trabajó desde el primer día hasta el último día en el proyecto de reforma a la justicia. Y ahí mi conductor me dio una lección muy importante. Me dijo, porque cuando la estábamos objetando, entonces diríamos, había que preparar el texto de objeciones. Y eran las 4 de la mañana, y yo salía del Ministerio de Justicia y me monté al carro. Y entonces el conductor me dijo, oiga, viceministro, mire cómo es la vida. Usted lleva 2 años trasnochando para sacar esa reforma adelante, y hoy sale de la oficina a las 4 de la mañana para hundirla. Increíble. Y eso se le dice y al yo, conductor. claro, me lo dijo el conductor, y yo, mire, tiene toda la razón, pero la vida es esa. ¿Qué había que hacer? Había que trasnocharse 2 años para tratar de tener esa reforma, y había que trasnocharse también unos días para hundirla. Era lo que correspondía en ese momento, la reforma había que hundirla. Increíble, ¿no? Increíble. Pero esas son las cosas que hay que contarle a la gente para que la gente no pierda la memoria y la historia esté presente, porque muchas veces se corta tanto y se mira el tiempo como algo que fue ayer y no hace unos años. Es importante que tengamos eso en cuenta. Luego, ¿qué viene, Pablo Felipe? Bueno, pero cuénteme, ¿usted en qué momento se casa, tiene hijos? Bueno. Porque usted pues empieza muy joven en el DAS, 22, 23 años.
Sí, yo me caso cuando tengo 33 años. Ya empieza Cristo a padecer, ¿no? Pero ahí vienen no, los hijos. Yo me caso a los 33 años, tengo 2 hijos, muy rápidamente. Al año siguiente de casarme tengo mi primer hijo y como a los 2 años tengo el segundo. Uno se llama Martín, el otro se llama Pablo y tienen casi 14 años uno y 11 el otro. Ya que está en adolescencia, preadolescencia. Sí. Y estoy 10 años casado y me separo y hoy separado, con 2 hijos, feliz. ¿Dedicado a sus hijos? Dedicado a mis hijos. ¿Tenistas? Tenistas, sí, tenistas. Más uno que otro, pero tenistas ambos. Muchísimas gracias, entonces síganos por nuestras redes @quienique.com y no se pierdan esta entrevista.